Vivimos en una época que relativiza la autoridad, diluye la verdad y fragmenta el sentido de lo absoluto. Incluso dentro del cristianismo, Jesús suele ser reducido a un buen ejemplo moral, a un maestro espiritual o a un salvador funcional para resolver culpas personales, pero no necesariamente reconocido como el centro supremo de toda la realidad. Pablo, al escribir a los colosenses, enfrenta precisamente este peligro, una fe que admira a Cristo, pero no lo coloca en el lugar que le corresponde. En Colosenses 1:15 al 20, el apóstol presenta una de las declaraciones más elevadas y completas acerca de Jesús en todo el Nuevo Testamento. No se trata de un argumento frío, sino de un himno teológico que eleva a Cristo por encima de toda filosofía, poder espiritual, estructura religiosa o autoridad humana. Pablo quiere que la iglesia comprenda que la estabilidad de la fe no depende de nuevas ideas, sino de una comprensión más profunda de quién es Cristo realmente. Este pasaje nos conduce desde la eternidad pasada hasta la cruz, desde la creación hasta la reconciliación universal, revelándonos que Cristo no ocupa un lugar importante en la realidad. Cristo es la realidad central. Comprender su preeminencia no es un ejercicio intelectual, sino una experiencia transformadora que redefine nuestra adoración, nuestra obediencia y nuestra esperanza. La imagen del Dios invisible y el primogénito de la creación. Pablo inicia su exposición con una afirmación sorprendente. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Desde el principio, el apóstol deja claro que Jesús no es una copia imperfecta ni un reflejo parcial de Dios. La palabra imagen, eikon, implica representación exacta y visible. En Cristo, el Dios que nadie podía ver se hace plenamente accesible. Jesús mismo lo expresó así: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Mientras el ser humano fue creado a imagen de Dios de manera derivada y afectada por el pecado, Cristo es la imagen perfecta, no creada, eterna. Por eso Hebreos declara: Él es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. La expresión primogénito de toda creación ha sido malinterpretada como si indicara que Cristo fue creado. Sin embargo, en la Biblia, el primogénito no siempre es el primero en nacer, sino el heredero, el que posee supremacía y autoridad. Dios dijo de David: aunque fue el menor de sus hermanos, yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Pablo mismo aclara el sentido al afirmar: porque en él fueron creadas todas las cosas, todo fue creado por medio de él y para él. Cristo no pertenece al orden de lo creado, es el agente y la razón de la creación. Nada existe al margen de él. Reconocerlo como primogénito es confesar que toda la realidad le pertenece y que él ocupa el primer lugar en dignidad, autoridad y propósito. Si Cristo es la imagen perfecta de Dios y el heredero de toda la creación, entonces nuestra comprensión de Dios no puede separarse de Cristo. Todo concepto de Dios que no pase por Jesús es incompleto o distorsionado. Cristo es la revelación perfecta del Padre y el soberano absoluto sobre toda la creación. La cabeza de la iglesia y el principio iniciador. Pablo desciende ahora del cosmos a la comunidad de la fe y declara: Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio. Llamar a Cristo cabeza no es un título honorífico, sino funcional. La cabeza dirige, coordina y sostiene la vida del cuerpo. Pablo refuerza esta idea al decir: Dios sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia.
La iglesia no es una organización que simplemente honra a Cristo. Es un cuerpo que depende vitalmente de Él. Cuando la iglesia intenta vivir de tradiciones, líderes humanos o estructuras, pierde su vitalidad espiritual. Además, Cristo es llamado el principio, arche, término que indica origen, fuente e iniciador. Él no solo fundó la iglesia históricamente, sino que es su fuente permanente de vida y más aún es el iniciador de la nueva creación mediante su resurrección. Cristo resucitó de los muertos, primicias de los que durmieron. Su victoria sobre la muerte lo establece como el fundamento de toda esperanza cristiana. La iglesia existe porque Cristo vive y vive para reflejar su vida. Aceptar a Cristo como cabeza implica renunciar al control personal y permitir que Él gobierne nuestras decisiones, relaciones y prioridades. Cristo es la fuente, autoridad y vida de la iglesia y el iniciador de la nueva creación. El centro de la reconciliación universal. Pablo culmina su himno con una visión cósmica y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. La cruz no fue un plan improvisado, ni un recurso limitado al perdón individual. Fue el acto mediante el cual Dios respondió la rebelión del pecado ante todo el universo. En Cristo habitó toda la plenitud de Dios y esa plenitud se manifestó de manera suprema en el sacrificio. Juan resume esta verdad al decir, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. La palabra mundo, cosmos, abarca no solo a la humanidad, sino a toda la creación inteligente. La cruz vindicó el carácter de Dios y desenmascaró definitivamente a Satanás. El amor que se entregó reveló que la ley divina no es opresión, sino expresión del carácter de Dios. El universo observó el Calvario y allí quedó claro que Dios gobierna por amor, no por fuerza. La reconciliación no significa que todos serán salvos, sino que toda criatura reconocerá la justicia y el amor de Dios. Vivir reconciliados con Dios implica vivir bajo el principio de la cruz, entrega, obediencia y amor sacrificial. En la cruz, Cristo fue exaltado como el centro moral y reconciliador de todo el universo. La preeminencia de Cristo no es una doctrina para admirar, sino una verdad para vivir. Si Cristo es la imagen del Dios invisible, entonces no necesitamos buscar a Dios en otra parte. Si Él es el primogénito de la creación, nada en nuestra vida puede ocupar el primer lugar. Si es la cabeza de la iglesia, no podemos seguir caminos independientes. Y si es el centro de la reconciliación universal, nuestra vida debe reflejar la paz que brota de la cruz. El llamado del Evangelio no es simplemente a creer en Cristo, sino a rendirnos completamente a su señorío. La fe madura reconoce que todo, origen, propósito y destino, converge en Él. Hoy, Cristo no pide un espacio en nuestra vida, reclama el centro. La verdadera adoración comienza cuando dejamos de negociar con Dios y permitimos que Cristo sea verdaderamente preeminente en todo.